Muy buenas tardes, compañeros. 6 de febrero de 2024, episodio 18 de A Fondo. Y hoy vamos a analizar este tema de la reforma eléctrica, eh, no desde el punto de vista tanto de fondo. Vamos a revisar qué es lo que sucedió en la Corte, esta resolución que la segunda sala de la Corte resolvió. Voy a tratar de explicarlo para que también los que no son abogados o no estén muy familiarizados con la cuestión legal, inclusive siendo abogados o cuestión constitucional, en este caso de amparo, porque es una cuestión bastante técnica, ¿no? Eh, es sumamente complicado para el que no está acostumbrado a llevar este tipo de asuntos o ha tenido inclusive algún asunto en la corte fuera de lo que son los tribunales colegiados. Miren, para ponernos en contexto, eh, los intentos del presidente de la República por tratar de quitarle a la industria extranjera y privada eh, parte, porque no, obviamente la ley dejó abierto para que un porcentaje importante participara la iniciativa privada, nada más que ellos quieren todo el pastel completo, ¿no? Es un negocio multimillonario. México es un país grande, industrializado, que requiere obviamente mucha energía y requiere quien la preste, ¿no? En este caso se estuvo fortaleciendo a la industria eléctrica por parte de la CFE, grandes proyectos, inclusive proyectos de energías limpias, ¿no? Siempre se ha estado satanizando esta parte de la energía que produce la CFE como si fuera nada más hecha a base de gas o de carbón, ¿no? Cuando tenemos Laguna Verde y tenemos ya hoy en día plantas que se están construyendo, están por terminarse, de energía eólica y energía solar, ¿no? Entonces, esta ha sido una lucha prácticamente de todo el sexenio. Como recordaremos, por ahí del 2021, el presidente mandó una reforma eh, respecto de esta situación de la reforma eléctrica, en donde se establecía ahí que iba a haber un cambio de distribución, digamos, de la compra del energético. Entonces, en el caso de la energía eléctrica. Y se iba a privilegiar, evidentemente, primero la compra a CFE y después se dividiría entre los privados en las subastas famosas que se han estado realizando, ¿no? Contra eso, varias empresas se presentaron sus amparos. Bueno, no varias, yo creo que no son muchas, creo que son alrededor de 6 las empresas, según datos que presentó antier el maestro Ángel Valderas en un programa muy interesante con Manuel Pedrero, que se lo recomiendo mucho porque ahí él da todo el contexto completito de lo que es la cuestión de la electricidad en México. Y es un total experto. Entonces, en este amparo que se presenta, bueno, lleva su causa y se resuelve ahorita en 2023. Sin embargo, ustedes recordarán, en aquella época se había llevado ya el tema a la Corte porque la intención de la Corte, en este caso de la derecha, totalmente infiltrada en la Corte, pretendía hacer lo que se le llama una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Esta figura de la declaratoria general de inconstitucionalidad, ahorita la vamos a ver para que ustedes perfectamente la tengan en, en perspectiva. Yo creo que aquí vamos a revisar esta parte. Miren, vamos a ver qué es una ley una ley declarada. Bien, este es un comunicado de la Corte que precisamente es donde explica qué es lo que sucede con esta declaratoria general de inconstitucionalidad. Sistema de seguimiento de declaratoria. Dice, en los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción segunda del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece cuando en los juicios de amparo indirecto, que son estos amparos que presentaron estas empresas, se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, como es la reforma eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los tribunales colegiados de circuito establezcan jurisprudencia por reiteración o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su presidente lo notificará a la autoridad emisora
Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuera aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. ¿Sí? Y lo dispuesto en estos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. ¿Qué es la parte aquí relevante que nosotros nos llevamos? ¿Sí? Bueno, que aquí estamos hablando que para darle efecto general, es decir, para, no, para que no pudiera aplicarse la ley, tendría que haber sido aprobada por lo menos 8 votos en el Pleno de la Corte. ¿Sí? Este asunto ya se había resuelto en el Pleno de la Corte y evidentemente no alcanzaron la votación. Si ustedes se acuerdan, de aquella vez se declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la ley eléctrica, efectivamente. Sin embargo, no se alcanzaron estos 8 votos y no se pudo hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad, con lo que se hubiera beneficiado todas las empresas, incluso las que no presentaron su amparo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió entonces? En este caso, ahorita que se resolvió por la segunda sala, le dieron el carácter del efecto a la sentencia, un efecto como si fuera como si se hubiera aprobado en el Pleno de la Corte. Es decir, se le dio un carácter general, es decir, una invalidez general a la ley, de lo cual se estarían beneficiando incluidas las empresas, incluso las que no presentaron ese amparo, lo cual es evidente que está violando el mismo artículo 107 de la Constitución, porque aquí no se les da, de ninguna manera establece que en alguna de las salas, también por mayoría, se le dé ese efecto general de inconstitucionalidad, ¿no? Sino que aquí nos regresaríamos al principio que tienen toda la gente que presenta un amparo, todas las personas físicas o morales, en donde solamente las beneficiarias de ese amparo son las que interpusieron el tal amparo, ¿no? Es una situación bastante grave, ¿entienden? Totalmente grave que se le dé ese efecto cuando son solamente inclusive 2 votos. Digo, hay un voto de calidad, pero efectivamente hay 2-1. Ahora, esta mañana estaba yo escuchando una entrevista del ministro Saldívar, o exministro Saldívar, en donde además de establecer precisamente algo muy similar a lo que estamos ahorita explicando, él también establecía que dentro de la ley orgánica de la Corte, se establece también, y en la misma, la ley de amparo, este sistema como que de excusas, ¿no? En este caso, uno de los ministros, parece que era este señor eh, Luis María Aguilar, estaba impedido para poder participar, digamos, como ministro en esta sala. Había sido incluso, eh, se había solicitado que se excusara por parte de la Secretaría de Energía para conocer del asunto. Sin embargo, se pasaron por alto ese punto, no resolvieron sobre si se debía o no excusar y procedieron a hacer la resolución. Digo, obviamente no iba a cambiar la resolución, porque si llegaba otro ministro de los otros que tienen también ya del lado, digamos, de la derecha, pues el resultado iba a ser el mismo. Sin embargo, aquí violaron un procedimiento interno, ¿no? Que evidentemente esto no le da ni puede ser una cuestión de invalidez, porque pues, estamos hablando ya de la ley superior y aquí ya para arriba ya no hay ningún recurso, ¿no? Ya no se puede modificar. Sin embargo, sí queda, digamos, para el antecedente que los ministros de la Corte, en este caso estos dos, este ministro y lo que sucedió en esa sala, pues efectivamente violan las normas establecidas en su misma institución para favorecer, en este caso, a una de las partes, digamos, involucradas en este tipo de asuntos tan importantes, ¿no? Es una situación bastante grave, ¿no? Ahora voy ahorita a compartir también otra situación. A ver, aquí vamos a lo que nos dice. Mire, este es el comunicado que da la Corte ya cuando se resolvió el asunto. Dice: reforma de 2021, la ley de la industria eléctrica, en cuanto introduce nuevas reglas en el orden de despacho de energía,
la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y el sistema de adquisición de certificados de energías limpias vulnera los principios de competencia libre, concurrencia y desarrollo sustentable. Esta es la razón en la que se están ellos fundamentando para darle ese efecto general, ¿no? Como si todo el mundo se fuera a beneficiar de este tipo de amparos, ¿no? O de esos amparos que fueron presentados. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Bueno, vamos a acordarnos que la reforma eléctrica que se había establecido desde épocas de la derecha, como de Calderón y de Enrique Peña Nieto, ¿qué es lo que establecían? Se aperturaba lo que era la participación privada para suministrar de energía eléctrica al país, ¿no? Se les otorgaban ciertos permisos, se hacían unas subastas y empezaban a vender primero lo que eran las energías limpias, ¿no? Empezaban toda la energía verde, ¿no? Solar, eólica, y así se iban, ¿no? Se iban hasta que al final la CFE le entraba ya con la energía, digamos, entre comillas, sucia, porque podía establecer y meter la energía que se considera limpia, como es la energía nuclear de Laguna Verde, o podía establecer inclusive las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas también son energía limpia, ¿no? Ya obviamente las carboeléctricas y las termoeléctricas que funcionan con carbón, bueno, pues ya es otra situación, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la reforma del presidente Obrador? Pues exactamente al revés, ¿saben qué? A ver, primero CFE va a establecer lo que obviamente es una empresa estatal, pues primero me compro la mía, ¿no? Obviamente. Y después ya le compro a los demás. Y además se establecía obviamente un porcentaje. Ellos, la parte privada, podía participar hasta en un, creo que 49%, es decir, un mercado bastante grande que ya lo quisieran 6, 7 países sudamericanos, ¿no? O más países, o inclusive algunos europeos, varios, tener este mercado del porcentaje minoritario, por llamarle de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, por resolución de estos ministros, por mayoría, digamos, un voto ahí de calidad, por eso se maneja que tres, pero en realidad son dos ministros votaron, uno valía dos, por decirlo así, y llegan a la conclusión de que es inconstitucional, violan los derechos de estas empresas privadas, y entonces aquí en este comunicado, ¿no? A ver que ver la sentencia, cómo queda después de lo que se le llaman el glose, a ver cómo queda, pero aquí se establece que se están violando el sistema de certificados y los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable. Y en razón de los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable, entonces no es aplicable, no se pueden aplicar esos principios y se tienen que, en la resolución de esta sala, se tendrían que aplicar a todos, es decir, el sistema tendría que aplicarse como estaba anteriormente, ¿no? Es decir, primero le compras todo a los privados y luego se lo compras a lo que es la CFE, ¿verdad? Y este es el comunicado, ¿no? Ya vimos ahorita. Este, ahora, ¿qué es lo que puede suceder, digamos, si en este caso no sé qué va a pasar? O sea, la realidad es que esto es un asunto totalmente nuevo, ¿no? Nunca se había violentado de esta manera la propia Constitución, el artículo 107 de la Constitución, por la propia Suprema Corte de Justicia en una de sus salas. Entonces, no sabemos qué pasar. O sea, si estuviéramos en el caso de que se hubiera hecho la declaratoria general de inconstitucionalidad, es decir, si el Pleno de la Corte hubiera alcanzado en aquel momento los 8 votos, entonces estaríamos en estos casos. Es decir, si la CFE violentara el derecho o siguiera, digamos, manteniendo el mismo orden en la compra de energía, o en este caso la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, en vez de comprarle a los privados de comprar a la CFE, en caso de que se hubiera declarado generalmente inconstitucional, entonces lo que pudieran hacer esas empresas es hacer esta denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿no? En este caso. Ahora, aquí en realidad no hay una Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Hay, una, hay un efecto que le están queriendo dar a esta resolución de la segunda sala como si fuera una declaratoria general de inconstitucionalidad, ¿no? Lo cual es totalmente perverso. Este es un tema incluso de alguien que esté estudiando por ahí alguna maestría en amparo o alguna especialidad, o incluso algún estudiante de derecho que pudiera
analizar este asunto y hacer una tesis, ¿no? De qué es lo que sucedió aquí, digamos, desde el punto de vista un poco más teórico, ¿no? Pero vamos, imagínense lo grave que es un incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? O sea, digo, aquí pueden haber varias estrategias, ¿no? Oye, esa no es una declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, yo podría, digamos, seguir regulando la energía como tal o presentar una nueva ley, aprobarla, ¿no? Y vuelvan a presentar otra vez sus amparos y vuelvan a caer en este juego perverso, ¿no? Y así nos podemos ir hasta el 2030, ¿no? Pero es una cuestión de no avanzar, ¿no? De ahí la importancia de proteger primero a la empresa. Los países europeos protegen a su empresa pública, ¿no? Alemania protege a su empresa pública, Suecia protege a su empresa pública, Estados Unidos protege incluso a sus empresas públicas, ¿no? Entonces no hay razón, digamos, de todo esto, ¿no? Pero entonces sí, está grave este asunto, ¿no? Porque estaríamos inclusive incurriendo, ¿no? Y dándole oportunidad a alguien de que presentara esta denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que inclusive esto puede acabar en una denuncia, digamos, de carácter penal por incumplimiento de la sentencia de una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, aunque en este caso no existe, ¿no? Es un tema bastante interesante. Este, es cuestión de analizar. Aquí está el artículo 107 de la Constitución, de lo que ya habíamos comentado al principio, ¿no? Y aquí viene la parte donde eh, dice que la Declaración General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria, ¿no? En términos de la ley de amparo. Por ejemplo, en este caso, los efectos, eso fue lo que le quisieron dar a esta razón. Yo lo veo bastante grave. Es cuestión de hacer un análisis un poco más profundo del tema, pero evidentemente es una situación totalmente fuera, digamos, de la realidad, fuera de cualquier antecedente que pudiéramos nosotros pensar. El tema da para mucho más, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver qué sucede en los próximos días, que se me ocurriría presentar inmediatamente una nueva reforma, ¿no? Eh, o simplemente dar un incumplimiento, porque esa no se trata de una ley general, ¿no? Y a ver qué hace la Corte, ¿verdad? Y a ver qué hace. Y bueno, con esto estaríamos dando por terminado este capítulo 19 y nos vemos para la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego.